agradecer al Ejecutivo también. Está Yori, que me representa también como asesora, así que yo voy a escuchar calladita aquí con el micrófono apagado. Gracias. Muchas gracias por su presencia, diputada. Ya. Eso. Entonces, y otro tema también metodológico, vamos a fijar hora de término, igual que la semana pasada, si están todos de acuerdo, a las 5 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya, entonces, avanzamos con el artículo 2, que se refiere a el sistema interconectado de búsqueda de personas. Le ofrezco la palabra a la Isidora, pero antes están, parece que pidiendo la palabra, ¿no? No. No, ya. Ya, perfecto. Bueno, respecto al artículo 2 de la indicación sustitutiva, bueno, en primer lugar está la indicación del diputado Mesa por eliminar el artículo. No sé si era una indicación al proyecto Al original antiguo. o a las... Ya, perfecto, entonces me la salto. Sí. Bueno, después en la 14 una indicación del diputado Calisto, que también entiendo que era sobre Al el proyecto antiguo, original. justamente. Así que bueno, respecto a la indicación número 15 de los diputados Cast y Mesa, para sustituir en el inciso primero la expresión otros organismos por organismos colaboradores, la verdad es que estamos de acuerdo. Nos parece que puede quedar más claro con esa terminología. En ese sentido nos parecería bien dejarlo así si es que están de acuerdo también los parlamentarios cuando voten, pero nosotros estaríamos de acuerdo. Ahora, respecto a la indicación número 16, bueno, está el tema de incorporar al registro civil y al servicio médico legal, que es el tema que está pendiente de que nosotros podamos traer una respuesta. Entonces, en ese sentido, de momento no tendríamos que tener la respuesta primero para poder decir si es que el Ministerio de Justicia dio el visto bueno o no, si es que se puede incorporar a través de la ley o lo vamos a dejar el reglamento. Entonces, yo creo que a lo mejor esa indicación en particular podríamos revisarla una vez que esté la respuesta, porque la verdad es que no sé todavía. Que es respecto a que serán instituciones colaboradoras, el registro civil, el servicio médico legal y el Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, yo la dejaría como en stand-by, si es que es posible, para poder después analizarla ya con la respuesta sobre la mesa. A ver, después está la indicación 17, que es del diputado Fernando Mesa, para intercalar a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo que se incorpore como órgano interviniente. Sí, quizás podría incorporarse a futuro en el listado de los órganos colaboradores, que en el fondo serían todos los cuales van a poner a disposición su información a este sistema. Como la idea es que sea precisamente el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, o incluso a futuro instituciones privadas. Sería ideal que a futuro pueda ser un organismo colaborador la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero no un órgano interviniente. ¿Por qué? Porque los órganos intervinientes, tal como lo explicamos en un comienzo de estas mesas de trabajo, la idea es que sean precisamente quienes están a cargo de investigación, que viene a ser la Fiscalía con las policías, que son en el fondo los órganos auxiliares de la investigación. Entonces la Dirección de Aeronáutica en el fondo no es una institución que forme parte de todas las investigaciones. Puede efectivamente tener información útil, puede tener información fundamental en la búsqueda de una persona, pero no es parte de una investigación a menos que se le requiera esa información. Entonces, en ese sentido, no estamos de acuerdo con incorporarlo como órgano interviniente, pero sí que pueda estar posteriormente, una vez que se haga obviamente un convenio con la Dirección General de Aeronáutica, para que se incorpore a la plataforma de búsqueda, para que también ellos pongan a disposición la información que tengan en los casos que sean necesarios. A ver, respecto a la indicación 18, son varias indicaciones de la diputada Marisela Santibáñez. La primera es reemplazar a Carabineros por el Ministerio Público. Bueno, esto también nosotros lo explicamos en las mesas de trabajo anteriores. Esto no es una decisión arbitraria de la indicación sustitutiva, sino que es un tema que se conversó junto con ambas policías y el Ministerio Público, y por temas técnicos, como explicamos anteriormente, se decidió que la administración la tuviera Carabineros, porque
por los costos que significa, la cantidad de personas que tienen que tener a disposición, quienes ya tienen el equipo de trabajo para poner en marcha esto es Carabineros. El Ministerio Público sería más complicado pasárselo a ellos porque no tienen actualmente el personal ni los equipos para hacerlo. Entonces, en ese sentido, fue un acuerdo con las policías y el Ministerio Público en el cual las tres instituciones estuvieron de acuerdo en que lo tuviera Carabineros, pero insisto en que esto no significa que Carabineros va a tener, por ejemplo, mayor acceso a la información. El acceso lo va a tener por igual parte ambas policías y el Ministerio Público. La diferencia es netamente un tema informático. En el fondo, ¿quién es, por ejemplo, el que va a otorgar, no sé, las claves de acceso al servicio médico legal para que cada uno de los funcionarios pueda ingresar y aportar la información necesaria? Son temas absolutamente técnicos, pero en cuanto al acceso a la información que van a tener en su poder, va a ser la misma que va a tener el Ministerio Público y la PDI también. Respecto a que ella señala que reemplazar la palabra organismos, no, que posteriormente a la palabra organismos se señale que sean públicos o privados. A ver, voy a ver la indicación para ver cómo quedaría. Otros organismos. Bueno, no creo que sea necesario señalarlo, dado que tampoco estamos diciendo que tienen que ser públicos. Me parece que decir organismos puede quedar abierto. Ahora, no molesta, la verdad. No molestaría poner público-privado, pero quizás no sea necesario quizás especificar tanto y también se puede dejar en organismos genéricamente. Después el reglamento lo que busca, o sea, el diseño del sistema está pensado para que en un futuro igual se puedan incorporar privados, pero lo más probable es que en un comienzo, al principio del funcionamiento, sean solo organismos públicos. Entonces no sé si sea bueno ponerlo o no, pero la verdad no me parece que sea un tema fundamental. Respecto a elimínese la frase relativa a personas desaparecidas, la verdad es que no entiendo por qué querrían eliminarlo, porque la verdad es que efectivamente la información aportada es respecto a estas personas desaparecidas, la que tienen que aportar estos organismos. Cada uno en sus funciones, o sea, el Servicio Médico Legal aportará en cuanto a los datos que tengan, los servicios de salud también respecto a si es que esa persona ha pasado o no ha pasado por distintos hospitales o centros de salud. No me parece que sea adecuado retirarlo, ya que efectivamente de eso se trata la información que tienen que aportar. Bueno, la indicación número 18D es bien parecida respecto a público o privado. Incorpórese la palabra para. La verdad es que, a ver, sí podría ser para, pero sí, yo creo que no afecta mayormente en el sentido de la redacción. A ver, respecto al inciso segundo es lo mismo que hablamos antes, es incorporar al Servicio Médico Legal, al Registro Civil y otros organismos que en adelante podrán ser incorporados. Bueno, es lo mismo. No habría problema con ponerlo si es que efectivamente tenemos una respuesta positiva del Ministerio de Justicia, pero como estamos a la espera, tampoco estamos en condición en este momento de decir si se podría o si no. Pero habría que esperar eso. Respecto al nuevo inciso tercero, incorpora un nuevo inciso tercero, también de la diputada Santibáñez, respecto a que el reglamento que resulte de la mesa de trabajo interinstitucional tiene que definir el protocolo, el formato. Bueno, no estamos de acuerdo más que nada por la ubicación, ya que esta indicación debiese estar en el artículo 10, que es el del reglamento, no en este que es el que crea el sistema. Y por otro lado, el reglamento tiene que ser, el reglamento tiene que ser dictado por el Ministerio del Interior. No podemos señalar que va a ser por una mesa interinstitucional, por un tema de que la sociedad civil o las mesas no pueden dictar reglamentos. O sea, en términos estrictamente legales, los reglamentos los tiene que dictar el Ministerio del Interior. Entonces, en ese sentido, no puede quedar por ley que va a ser a través de una mesa interinstitucional, sin perjuicio de que, por supuesto, que de hecho, bueno, ahora estamos, por ejemplo, en una mesa de trabajo, sin perjuicio de que sea el Congreso quien tiene que aprobar o no una ley. En ese sentido, claramente el reglamento se va a trabajar entre las instituciones,
pero no podemos dejar escrito que va a ser la mesa interinstitucional quien va a redactarlo. Por otro lado, no es necesario crear por reglamento un protocolo de colaboración, porque basta con establecer un catálogo de organismos colaboradores integrantes, en realidad. Como que basta con que en el catálogo, este catálogo que lo que se pretende es que sea amplio, que cada vez se vayan incorporando más instituciones, que ahí se vaya diciendo, por ejemplo, que, no sé, la Dirección General de Aeronáutica, Sename, Gendarmería, etcétera, van a incorporar este sistema. A ver, respecto ya a la indicación de la diputada Andrea Parra, que es la 19, si no me equivoco, sí, es la 19. A ver, ella solicita intercalar que la administración de este sistema va a ser solo, en Carabineros, va a ser solo para efectos de implementación, diseño y mantención del software. Nos parece que es innecesaria la precisión, ya que también por un lado está acotando cuáles son las funciones. Puede que la administración informática, me refiero, requiera más trabajo que la implementación, el diseño y la mantención. Puede que a lo mejor haya, no sé, otro adjetivo dentro de su administración, quizás acotarlo puede ser innecesario, pero en general la administración de un sistema informático suele ser lo que ella señala, suele ser precisamente la mantención, implementación, diseño. Entonces no sé si será necesario precisar exactamente en la ley, me refiero. Por supuesto que el reglamento va a señalar con precisión cómo va a funcionar este sistema, cómo se debe administrar, cómo se va a incorporar los organismos, etcétera. Pero en la ley poner tanto detalle sobre cómo va a ser la administración del sistema nos parece que puede ser incluso contraproducente. Ahora, bueno, después lo mismo, también servicio médico legal, registro civil, también pretende incorporarlo. En ese sentido, insisto en que es un tema que estamos en espera de respuesta. Luego ella sugiere agregar un nuevo inciso, tercero al artículo 2, respecto a que los órganos intervinientes estarán obligados a inyectar, compartir e intercambiar información con el sistema, con el objeto de servir de apoyo a la labor investigativa y asegurar la operatividad del sistema. Bueno, los órganos, nos parece que esto puede ser un poquito confuso ponerlo así. Los órganos intervinientes son el Ministerio Público y las policías, son solo esos tres, los intervinientes, que son quienes tienen acceso a toda la información del sistema. En ese sentido, son ellos quienes desarrollan y llevan a cabo la investigación encabezada por el Ministerio Público, y de este modo son los únicos que pueden tener acceso a la información del sistema. Entonces esto no podrá ser consultado por otros organismos, como señala en esta indicación. En el fondo lo que se busca con los organismos colaboradores, que sería registro civil, servicio médico, es que ellos aporten información, pero ellos no tienen por qué poder tener acceso a toda la información, ya que hay muchos que son datos sensibles. Por ejemplo, no corresponde que la Dirección General de Aeronáutica tenga acceso a toda la información por ejemplo, del Servicio Médico Legal. O sea, no tiene razón de ser que ellos tengan que tener acceso a todo, pero sí que ellos tengan que aportar la información que se les solicita. Entonces ahí hay que hacer una diferencia respecto a quiénes son los órganos que pueden acceder a toda la información, que en el fondo consideramos que son los que están a cargo de la investigación, Ministerio Público y policías, y cuáles son los que tienen que aportar información sin tener acceso al resto de la información, porque no corresponde por sus funciones. Entonces, en ese sentido, nos parece que esta indicación de la diputada Parra puede ser confusa, porque efectivamente está mezclando un poco quienes tienen acceso, señalando como que todos tuvieran acceso a toda la información, lo que no debiese ser. Y respecto a la indicación 21 del diputado Mesa, entiendo que esta sí es para la indicación sustitutiva, y señala que el sistema se sostendrá mediante un software informático encriptado en la red de Internet que registre denuncias realizadas y mantenga actualizadas las diligencias que se llevan a cabo respecto de cada caso de extravío de personas. La verdad es que, en primer lugar, la idea es que el detalle del sistema, en el fondo, qué tipo de software es, cómo se administra, quién lo administra, quiénes lo integran, etcétera. La idea es que precisamente el reglamento trate eso, precisamente por ser un tema súper específico. Nos parece que es adecuado un reglamento. Además, que si a futuro, en varios años más, existe una nueva forma de tener la información en línea,
la verdad es que nos parece que sería quizás contraproducente que la ley dijera que es un sistema encriptado en Internet, por ejemplo. Hoy en día existen, no sé, las nubes, distintas cosas, a lo mejor en 10 años más van a existir otro tipo de formatos. En ese sentido, el funcionamiento debería estar en el reglamento precisamente para que se pueda ir adecuando a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. A ver, acá siguen, hay harta indicación al artículo 2. El diputado... no, pero este es, el 22 es del diputado Mesa a un nuevo artículo, me parece, ¿o no? A ver, para agregar el siguiente artículo 2 nuevo, dice: sin perjuicio del artículo anterior, se entenderá por presunta desgracia la pérdida o extravío temporal o permanente de una persona a quien se ignora su paradero, respecto a quien se teme que podría estar en peligro, ¿cierto?, para su vida, integridad psíquica o física. Bueno, la verdad es que esto un poco ya lo discutimos con el artículo 1 respecto al tema de incorporar o no el término de presunta desgracia. Tal como explicó Ilan la semana pasada, presunta desgracia es un término que se inventó coloquialmente acá en Chile por parte de las policías y del Ministerio Público para poder en el fondo catalogar de alguna forma el extravío, porque actualmente, como todos sabemos, no está regulado. Entonces, en ese sentido, presunta desgracia no es un término legal, y tampoco es necesario que lo sea, en el sentido de que nosotros en esta ley estamos hablando de persona desaparecida, que engloba todo. Como hablamos la semana pasada, engloba todo tipo de desapariciones, sea el extravío de una persona, sea causado por intervención de terceros, o sea, un suicidio, o incluso una desaparición forzada. Todo estaría dentro de la desaparición de personas desaparecidas. Entonces, en ese sentido, incorporar presunta desgracia no es necesario, en cuanto a que no es actualmente un término jurídico, es un término que es inventado, y que ahora la ley precisamente lo que está haciendo es regular un término. Y tal como lo hemos conversado, consideramos que el más adecuado sería persona desaparecida para que englobe todo, ya que no siempre tampoco va a ser una presunta desgracia quizá una desaparición. Entonces, en ese sentido, nos parece que persona desaparecida engloba todos los casos y no deja fuera ninguno. Me parece que eso sería en respecto al artículo 2, porque después ya vienen Después, nuevas claro, en la propuestas. 23 ya toca otro tema, que es el tema de los principios. Entonces, como es un tema distinto, quizá dejarlo por Exacto. separado. Perdón, Entonces, disculpen, solamente a modo de comentario, Mayen solicitó la palabra y luego Paloma, para que la tengan considerada. ok, ahora entonces se ofrecen la palabra. Solo ellos, la Mayen y la Paloma. Mayen y Paloma han solicitado la palabra. Ya, perfecto. También Cata después. Ok. Y también los asesores que quieran hablar respecto de sus indicaciones, si quieren pedir la palabra, es el momento. Mayen. Disculpen, pero lo que pasa es que yo había pedido la palabra sobre la minuta. Entonces, Ya, quería saber si eso ya lo dejamos para el final, como ya pasó, para referirme a las indicaciones que se hablaron ahora. Y, o si hablamos directamente de lo que acaban de indicar, porque hay varias imprecisiones como que aclarar con respecto a la práctica versus las buenas intenciones que se están colocando acá en la ley. Ya, entonces, no sé si voy a poder hablar de ambas cosas, o dado de que el tiempo es acotado. no, si puedes hablar de ambas cosas. Entonces, bueno, respecto Perdón, a la... voy a hablar de todo dentro de los 3 minutos. Ya, ok, con respecto a lo que es la minuta, si bien acá en la mesa se discutió la semana pasada respecto del incluir o no incluir el extravío terminal o permanente en la actual definición, y que se prefirió dejar como desaparecido, incluso recién lo dijeron, es de que es necesario incluir la frase del extravío temporal o permanente, en el sentido de que en un 50% de las denuncias, Carabineros no toma la denuncia por acusar que es un extravío temporal. ¿Ya? Y casos dolorosos como los que estuvimos viviendo esta semana, como el caso de Ámbar, el caso de Norma, el caso de la menor ATC en el bosque desaparecida y posteriormente fue abusada sexualmente, en las cuales hay un móvil, en los cuales se debería actuar en las primeras horas esa urgencia,
sería perpetuar el sistema, dejarlo como está planteado en la actual propuesta, es continuar con el vacío y no va a solucionar el problema actual, que es la no toma de la denuncia. Eso es el inicio. Entonces, antes de descartar el tipo de extravío, lo primero tiene que ser tomar el extravío y tomar la desaparición, independiente que esto después vaya por una categoría que no es todo lo mismo. Porque en este momento el principal problema que se tiene es que todas las denuncias se procesan igual y se descarta a priori, antes de la entrevista, si el extravío es temporal o permanente. Que eso pasa en un estudio que nosotros hicimos a 250 familias, al 50% de los casos se les rechaza la denuncia. Entonces, por eso no es antojadizo de que se incluya la frase de extravío temporal o permanente. Con respecto a lo otro, que ya sería para largo, tiene que ver con respecto a temas informáticos y temas técnicos, y si en teoría es el Ministerio Público el que debería estar a cargo de las investigaciones, dejarle a Carabineros, independiente que ustedes digan de qué es por el poder, deberíamos definirlo. Si efectivamente Carabineros va a estar a cargo de la administración, bueno, que quede por ley que va a estar a cargo de la administración, la operación y el otro aspecto, versus de si no lo va a administrar Ministerio Público. Pero dejarlo así, tan abierto o tan cerrado, deberíamos poder ponernos de acuerdo de efectivamente cuáles van a ser los colaboradores y cuáles los intervenientes. Porque, por ejemplo, ahora se mencionó que el SML debería ser solo colaborador y no interveniente, cuando el SML es fundamental que esté dentro de este mismo sistema. De hecho, actualmente, en la práctica, es así como funciona. Lo que pasa es de que hay mucha falta de muestras de ADN de familias, tenemos un gran alto de número de cuerpos encontrados, estamos hablando de más de 3.000, y muy pocas muestras de familias con familiar desaparecido a los cuales se les toma la muestra, pero hoy ya se conectan entre sí. Hoy ya trabajan con RUC y ya trabajan con otro sistema interno en el cual ellos sí se conectan. Entonces, quitarle privilegio de interviniente al servicio médico legal va a empeorar la situación, a pesar de todo lo peor que ya está aquí, y ya hemos hablado en un montón de mesas de cómo se da esta relación del SML versus las personas desaparecidas. Entonces hay que tener bastante ojo. Yo entiendo las muy buenas intenciones que tiene el gobierno y que tenemos todos en esta mesa. Sin embargo, lo que está escrito finalmente es lo que va a quedar. Y no va a pasar por un asunto de interpretación de que, bueno, pero eso sería innecesario o no es necesario. Tenemos que ser súper cuidadosos en este tema que es tan terrible y que afecta a tanta gente, de mejorarlo y no empeorarlo. Muchas gracias. Gracias, Mayen. Ya, la Paloma. O sea, damos las palabras y luego luego le damos la palabra también al Ejecutivo. Ya, respecto a la indicación 16 de don Jorge Alessandri, Ministerio del Interior hablaba de preguntar al Ministerio de Justicia. No obstante, aparece solamente el Ministerio de Justicia, el Registro Civil, Servicio Médico Legal, y debería estar también Gendarmería y Sename. En Sename es donde tenemos realmente un problema gigantesco de falta de servicio respecto a la búsqueda de los niños. Ahí, entonces, si bien tienen razón, ¿me entiendes?, de que efectivamente quienes son solo los que aportan y quienes son los que pueden ver todo, efectivamente de quienes deberían poder ver todo sería el Ministerio Público, las policías, e inclusive podría, colaboradores debería ser del Ministerio de Justicia, debería ser Gendarmería, Sename, Registro Civil, Servicio Médico, además de meter al Ministerio de Salud. ¿Qué más? En el tema de por qué estar alojado en Carabineros o en Ministerio Público, en realidad lo que más surge de esto, o sea, es de que protejamos a nuestras instituciones respecto al tema, ¿me entiendes?, de lo que podría ser el uso doloso de los sistemas. Por lo tanto, debería quedar consignado por ley el tema de, lo que preocupa es el input y el output, que se haga un output que no corresponda. Que se haga el input, pero que se haga un output que no corresponda. Eso es realmente el tema, el meollo del asunto, de que debería quedar consignado por ley, que si efectivamente por un tema de costos personales y de equipo con el tema de Carabineros, no obstante debería quedar precisado el tema, ¿me entiendes?, de las limitaciones del uso del software. Porque evidentemente, o sea, tenemos que proteger a nuestras instituciones del uso doloso de todos nuestros medios. Y respecto al hecho de que sean en la 18B,
también tendríamos que incorporar el tema de los sistemas públicos privados, porque además, acuérdense que parte de las medidas iniciales intrusivas estaba el uso de las tarjetas bancarias. Entonces la Superintendencia de Bancos ya es un ente externo al Estado. Entonces debería figurar el tema de los privados, porque acuérdense que además teníamos el tema de por ejemplo, las cámaras de seguridad en las autopistas y todo este tema. O sea, tenemos que el upgrade de este sistema de aquí a unos años más, por lo pronto, si en el ejercicio del protocolo tiene que ser apuntado a eso, a meter precisamente a los públicos y privados. La mesa interinstitucional. Y respecto al tema, por ejemplo, de la mesa, que evidentemente sí, tiene que ser el Ministerio del Interior quien lo dicte. No obstante, se tiene que hacer una mesa interinstitucional de tipo, por último, consultiva, porque en realidad tenemos, ¿me entiendes? Por ejemplo, tenemos el Comité de Educación, y el Comité de Educación en el Ministerio de Educación hace las pautas respecto a qué le vamos a enseñar a los niños año a año. Lo mismo debería ser esto cuando se debe hacer, ¿me entiendes?, el tema de protocolos de acción, ¿ya? Y respecto al tema, bueno, volver a precisar por qué el input y el output de la indicación 19 de Andrea Parra, de que es bueno acotar, ¿me entiendes?, la acción de Carabineros, porque en realidad lo que hay que precisar, ¿me entiendes?, es dónde está el input y el output, la capacidad de hacer el output dentro del sistema. Y eso debería solamente estar domiciliado en el Ministerio Público, independientemente de que lo administre Carabineros, ni un problema. Pero el output, la salida de este sistema, de que ya fue hallada o ya se sabe que está sus restos fueron encontrados, debería ser oficialmente el Ministerio Público y nunca, jamás, una institución policial. Respecto, ¿me entiendes?, al tema de la indicación 21, ¿por qué podría ser útil la indicación 21? Donde habla que el sistema se sostendrá mediante un software informático encriptado en la red de intranet, porque en realidad no puede ser internet, tiene que ser la intranet del Estado, que registre las denuncias realizadas y mantenga actualizado. O sea, se puede hacer un input, por ejemplo, cuando habíamos visto para hacer un upgrade de esta ley en el futuro. Ahora la diputada Girardi, si no me equivoco, ingresó un proyecto de ley que era la búsqueda de menores de edad que se pierden, que se extravían, este tipo de denuncias. Entonces, nosotros, por ejemplo, la alerta ámbar, yo le explicaba que la alerta ámbar vimos en la comisión de que la alerta había sido un completo fracaso, que en realidad es la obsolescencia misma en respecto a la inmediatez y el uso disuasivo del tema del secuestro de niños. No obstante, aquí tenemos un tema que nos puede servir para la posteridad, porque el tema, ¿me entiendes?, del sistema de búsqueda de niños, todos tenemos en nuestros teléfonos la alerta de tsunami, ¿ya? O sea, la idea, ¿me entiendes?, que le estábamos diciendo que ya que tenemos esa tecnología implementada en todos nuestros teléfonos, que se pudiera hacer más adelante un upgrade para el tema de lanzar alerta. O sea, el tema de la sustracción de menores ya es un tema, o sea, de poder tirar, o sea, ya no estamos así como hace 10 años donde decíamos esto no pasa en Chile. Esto ya está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema de software, la intranet, podría sí tener sentido el hecho de que exista, por el tema, ¿me entiendes?, de hacer después un upgrade mucho más sencillo respecto al sistema de la búsqueda de menores de edad en temas de sustracción de menores. Respecto a lo que había dicho Don Ilan la semana pasada, respecto al tratamiento penal de la presunta desgracia, nosotros creemos que sí debería ser tratado porque es la única forma de que se le dé tratamiento de flagrancia a una presunta desgracia, y es darle el tratamiento de que en el fondo la presunta desgracia sea que judicialmente quede tipificado como una presunta desaparición por acción de terceros y hasta muerte, para que de alguna manera exista la obligación de descartar que eso es así, que se dé por sentado que es el motivo por el cual la gente desaparece, ¿me entiendes? Entonces se pueden activar siempre las medidas intrusivas, ¿me entiendes?, accionándolas por medio de un juez de garantía 24/7 que esté destinado, ¿me entiendes?, este cupo a esto, precisamente el tema de las búsquedas, donde uno sabe, ¿me entiendes?, de que en realidad es un tema de reacción de tiempo, como por ejemplo podría ser Catalina Álvarez, el caso de Catalina Álvarez por el psicópata de Copiapó, cuyo cuerpo todavía no aparece. Esta niña, o sea, tiene absolutamente todas las fallas del sistema. Por ejemplo, el tema de que se habría podido evitar su muerte, porque para que ustedes sepan, llegó el
el examen de ADN llegó a los 6 meses de cuando él había matado en enero. Ella muere en junio, ¿ya? Y en enero se había asesinado a Susi Montalbán, donde se incendió su casa. Cuando se hace el examen de ADN, se demora en llegar una semana después de la desaparición de Catalina. De hecho, ya había habido como 3 muertes entre medio de desapariciones. Entonces, Catalina no habría desaparecido de haber, ¿me entiendes?, destinado más recursos al tema, por ejemplo, del CODIS, de las pruebas. O sea, no puede ser que inclusive para la triangulación de dónde empezar a buscar, Un también se minuto, demoran te 8 meses. dejamos. Un minuto más, para que Ya. puedas terminar, redondear. Ya, eso. Y respecto, ¿me entiendes?, a un tema que quedó la semana pasada respecto a una indicación que era del protocolo de búsqueda del diputado Kast, sería bueno que cuando se vaya a hacer el tema del protocolo se haga un mix entre la indicación 34 del diputado Kast y la 14 del diputado Calixto, que era respecto al antiguo proyecto. No obstante, queda bastante bien y bastante bien categorizado respecto a cómo deberían ser los estándares mínimos de la búsqueda de personas. ¿Qué más? Eso respecto a las indicaciones. Y si es que hay posibilidad de que existe la imprescriptibilidad de las investigaciones cuando hay desapariciones, ya sea de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores. Y otra cosa, que el registro de desapariciones, porque ese es nuestro punto número 11 de nuestras peticiones, pero que ese registro de desaparecidos únicos no posea puntos ciegos, ¿ya? De que las tipificaciones de desaparición estén, o sea, que las presuntas desgracias de adultos, las de niños, niñas y adolescentes, las sustracciones de menores, los secuestros, la desaparición forzada, las órdenes de búsqueda y recogimiento, que son de los niños, niñas y adolescentes con medidas de protección, que además vienen adosadas a una presunta desgracia. Entonces, estos son puntos que tienen que estar. O sea, por ejemplo, no puede ser que ahora estemos tratando de apagar 54.000 órdenes de búsqueda y recogimiento que están abiertas, existiendo la obligación de parte de la institución de Sename y sus colaboradoras, porque hay un reglamento, es un reglamento, no está por ley, pero hay un reglamento que dice que la obligación está en cerrarlas administrativamente, y están todas abiertas. O sea, tenemos hasta el año pasado, primer semestre, entre 2013 y 2018, teníamos 1.800 presuntas desgracias, y son acumuladas por el tema de los niños de Sename, que no se cierran. Entonces, una cosa, no aparecen o no las cierran. Y lo mismo, o sea, se condice con tampoco el cierre en el área de familia de las órdenes de búsqueda y recogimiento, donde tenemos casi 54.000 niños entre el 2012 y el 2019, primer semestre. Entonces, la misma pregunta, ¿no aparecen o no se cierran administrativamente? ¿Ya? Entonces ahí, ese es un tema de la comisión investigadora, de que vamos a tener que tener un ministro en visita para solucionar ese tema, pero no obstante eso, deberíamos actuar sobre estos puntos ciegos. Paloma, estamos ya en tiempo. Ya. Entonces, ¿le toca a la Ani? ¿Sí? Ya, Ani, dale. Ya. Bueno, yo quería comentar, no voy a repetir lo que ya dijeron, pero sí voy a considerar, como estamos analizando la original y la sustitutiva, creo que hay una ausencia de conocimiento en cómo se está redactando la sustitutiva, sobre todo en el tema del artículo 2, que discrepa totalmente del artículo 2 original, que era la categorización de la desaparición. Y me interesa que el Ministerio pueda leer lo que es la ley de México, que dice Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Yo de verdad les pido que lean esa ley y que también se metan a la página de SOS Desaparecidos, una institución de España con largo aliento, que también tiene mucha experiencia y clasifica, y estas dos instituciones y ley clasifican las presuntas desgracias, ¿ya? Léanlo para que se enteren más o menos de cómo funciona esta situación. Ahora, el segundo punto, y por qué quiero mencionar esto, porque definitivamente el artículo 2 pierde el espíritu del artículo 2 original, ¿ya? Aquí lo que se está haciendo, o lo que nosotros estamos viendo y entendemos que tiene un gran trabajo de parte del Ministerio, está acomodando esta ley a lo que ellos hacen actualmente, ¿ya? Esto no se trata de acomodar cosas, se trata de dar una solución a las familias, y no solamente a las familias, una solución al Ministerio Público, a PDI y a Carabineros, ¿ya? Hay que darles herramientas. ¿Y por qué me voy a referir ahora a lo que es
definir el tema de la presunta desgracia, porque también se tocó en uno de el inciso, perdón, indicación 22, cuando podemos definir lo que se entiende por presunta desgracia, que en este caso podríamos definirla como una denuncia que realiza toda persona natural sobre la desaparición y extravío de una persona, sus actuaciones de investigación estarán reguladas por el Código Procesal Penal de acuerdo al artículo 83 del mismo, que da actuaciones a las policías sin orden previa, lo mismo que estaba diciendo el Ministerio, en este caso, que tienen ellos actuaciones previas sin una orden de fiscalía, situación que actualmente no pasa. ¿Por qué definir una presunta desgracia? Y como lo decía Paloma, hay distintas clasificaciones de desapariciones, pero también esto es una emergencia. Aquí es muy grave lo que está diciendo Isidora de decir que no todos desaparecen o no todos mueren. Aquí tenemos más de 18.000 personas que ya no sabemos dónde están. Es una acumulación de constantes irregularidades en el sistema y porque tampoco le estamos dando a las policías todas las herramientas para que puedan actuar, ¿ya? Por eso es muy importante que se pueda clasificar y definir lo que es una presunta desgracia, que ya es una definición de una denuncia, y que se pueda tratar, como dice Paloma, con actuaciones inmediatas, ¿ya? Y obviamente que es una emergencia. Eso es lo que yo me voy a referir al menos porque todo lo anterior ya lo han dicho. Muchas gracias. ¿Alguien más había pedido la palabra? Sí, ¿Cata? había pedido la palabra después de Yo. Ani. Yo, sí. ¿Ori? Ya mira, sí. Mira, refiriéndome a lo que dijo Paloma y Ani, yo creo que se me suma a lo que han planteado hasta ahora. Pero sí agregar respecto a la indicación 16, que se planteó también por la diputada Joana Pérez en la comisión, hace un tiempo ya, antes de la sustitutiva, respecto de integrar también dentro de los organismos colaboradores, yo creo en este caso, por cuanto ya explicaron la diferenciación respecto de los otros, a la Armada de Chile, por cuanto hay muchas búsquedas que se realizan en territorio o jurisdicción, entre comillas, de la Armada de Chile y en general no se están dando estas atribuciones. Yo creo que es necesario sí dejar expresamente a este servicio o a esta institución para que así la colaboración sea oportuna también y que se establezcan todos los canales necesarios para que se realicen. Porque actualmente muchas investigaciones quedan sin poder realizarse completamente porque Armada de Chile no está integrada. Y eso genera un perjuicio tanto para las familias como para también la propia investigación misma, perdón. Por cuanto no es posible seguir ahondando y seguir recabando antecedentes suficientes porque el cuerpo, si es que está en un caso hipotético de desaparición, es imposible buscarlo si es que no están los medios y no está la coordinación suficiente con Armada. Entonces yo creo que eso es un punto importante. Bueno, y lo demás me sumo a Paloma y a Ani con respecto a todo lo que han manifestado. Eso. Bien, ¿nadie más ha pedido la palabra? No. Fran, nadie más la ha pedido. Ahí, Ilan o Isidora. ¿Quieren Sí, referirse a algún punto en específico de los que se mencionaron? se mencionaron varios. Voy a tratar de poder salvar las dudas que se han levantado. En términos generales, las primeras aprehensiones respecto, por ejemplo, a la distinción entre desaparición temporal o permanente, yo me parece que hacer una distinción precisamente va a generar el efecto de la misma falta de que se planteaba. Entonces me parecía curioso. Si no se distingue si es temporal o permanente, precisamente tiene que ser toda, sin distinción. Y cuando ya se empieza a distinguir es que se generan esto, ¿por qué a este tipo de desaparición sí o a este tipo de desaparición no? Entonces, si no se distingue, creo que puede abordarse de mejor forma. Y también tiene que complementarse eso, que después lo vamos a ver en el artículo 3º, que es la obligación de denuncia. Entonces, ahí todos sabemos que hay un mito urbano respecto de que si hay que esperar, no esperar, que algunas policías no toman las denuncias, que otros sí, y precisamente para salvar eso, uno de los problemas que es unánime que todos han levantado, es precisamente se soluciona con el artículo 3º.
También después se señaló respecto me voy a referir a los integrantes del organismo interviniente, colaboradores, y el secreto o no secreto o cómo se maneja la información. Efectivamente, mientras más entidades puedan participar proporcionando información al sistema, más eficiente va a ser el sistema, y evidentemente que cualquier institución, aunque tenga un mínimo de información, si puede ser una ayuda, va a ser útil para la investigación. ¿Por qué no se quiere señalar por ley? Y lo hemos expresado un montón de veces. Porque por ley van a quedar ahí inamovibles esas instituciones, y al momento de que se quiera incluir otra, o al momento de que se quiera eliminar una porque ya no exista, o porque cualquier otra razón, o se quiera modificar la forma que está, va a ser necesario todo un proceso legislativo del cual es demasiado largo y no se aviene con la rapidez con que las instituciones se podrían ir sumando, como si se puede eso rápidamente solucionar por medio de reglamento. Es más, cuando se explicó en la discusión general de este proyecto sobre las instituciones que deberían participar para aportar información, y cualquier información que tenga esa institución le va a aparecer a las personas que están investigando, se señaló una amplitud de organismos públicos, de los cuales todos los que se han mencionado acá que deberían estar fueron mencionados. Ya sean las instituciones del Ministerio de Justicia dependientes, el Servicio Médico Legal, Registro Civil, los servicios de salud, Directemar, que era el caso de la Armada, el SAC, Aduana, Servicio de Impuesto Interno, y en la mesa de trabajo, cuando interna del software propiamente tal, y cuando se invitó a las instituciones públicas, todas esas instituciones participaron y están conscientes de que este software existe y va a ser necesario realizar el convenio respectivo para que el software pueda conversar con cada una de las bases de datos de los servicios que maneja la gente. Evidentemente eso requiere una factibilidad técnica y una progresividad que estimamos que no es adecuado que queden por ley, por un tema de recursos, principalmente, pero también estimamos que por reglamento tiene las vías idóneas para poder solucionarlo de forma interna entre los órganos de la administración del Estado. En relación al secreto o no secreto, o el tipo de uso que se le va a dar a esta información, debemos recordar varias cosas. Primero, nosotros hemos planteado que este tipo de investigaciones está inmerso en el sistema procesal penal, y en ese sentido se le aplican todas las reglas del sistema procesal penal, como por ejemplo lo que establecen los artículos 181 y 182 del Código Procesal Penal respecto al secreto de las investigaciones. Ahí el Código Procesal Penal ya establece que todas las actuaciones de investigación son secretas para personas que no intervienen en la investigación. Entonces solo el Ministerio Público el que maneja el acceso completo, el acceso total de toda esa información, y que por lo demás nosotros ya estamos definiendo que el software es solo para estos motivos. Entonces, cada vez que no debiese ocurrir, pero poniendo en el peor escenario, que se utilice malamente la información obtenida del software, por un lado, los órganos de la administración del Estado que lo utilicen de mal forma incumplen con sus leyes orgánicas respectivas. Eso implica obviamente responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios que infrinjan los secretos, como además también son delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Por consiguiente, esa tarea está más o menos resuelta. Uno de repente, por querer como que quede más completo, uno empieza a añadir normas a este proyecto de ley, pero recordemos que este proyecto de ley está enfocado en la desaparición de personas, pero las otras leyes no es que no se le apliquen, no es que desaparecen, sino al contrario, esto es un complemento, es una ley especial que regula un fenómeno especial, pero que se nutre de toda la institucionalidad ya vigente. Y precisamente, refiriéndome a otro de los temas, ¿por qué se quiere tratar de evitar el término de presunta desgracia?
porque precisamente creemos que, dada la cultura chilena y la cultura del sistema judicial y de las policías, presunta desgracia recuerda a esta vaguedad o falta de legislación, y recuerda estos mitos urbanos de esperar 24, 48 horas, recuerda que si es permanente o no es permanente. Por consiguiente, quisiéramos evitar este tipo de nomenclatura y usar la nueva nomenclatura que esta misma ley está dando. La idea es poder hacer no solo un cambio legal, sino un cambio de cultura, y creemos que con las definiciones que están en esta ley también va a ser un aporte en ese sentido. En atención a lo anterior, yo creo que hay ciertas cosas que se pueden obviamente perfeccionar de la indicación sustitutiva, que es la pauta de trabajo que ya acordamos en estas mesas de trabajo fue el mismo acuerdo de la comisión cuando se mandató a esta mesa de trabajo. Yo creo que podría ser bueno, si se estima bien, incorporarlo en el inciso primero, después de órganos intervinientes, también organismos colaboradores, y con eso, sin distinguir si son públicos o privados, pero quedando ahí organismos colaboradores, y luego, obviamente, que el reglamento vaya definiendo cuáles van a ser los organismos colaboradores y cómo van a aportar información al sistema. Pero evidentemente que el órgano que se llamó intervinientes, que es Ministerio Público, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, son los que tienen acceso por la función propia que cumplen a toda la información, y el resto va a aportar información, pero no puede acceder, no puede leer la información. También, si se quiere como ya salir de más imprecisiones, en el inciso segundo se puede señalar alguna expresión similar a que tengan el acceso exclusivo o algo similar, o acceso a la información, se puede ver algo así. Y yo creo que con eso se salvan los puntos que se levantaron en ya más dudas concretas respecto a la redacción del articulado, pero los temas de fondo espero haberme podido referir a todos y haber salvado las dudas. Y se me olvidó obviamente al principio saludar a todos los que no pude saludar antes que se iniciara la sesión, así que pido la disculpa y saludo obviamente a todos los asesores, a los miembros de la sociedad civil que nos están acompañando y a los honorables diputados también. Fran, pide la palabra Mauro Anacona, pero antes, Enrique, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Enrique Carvajal? Sí, Carvajal, que pusiste por el chat el tema del extravío permanente, no sé si quieres referirte, por favor, cortito, como habíamos dicho en hora del tiempo, antes de que pudiera continuar con la palabra Mauro. No, yo solamente puse ahí la definición que está puesta en la Fiscalía y que está puesta en la Policía de Investigación y Carabineros, que textualmente la palabra de presunta desgracia también la define como un extravío temporal y permanente. Y si el artículo 1, como bien comentaban los que estaba escuchando, no está definido, entonces estamos... ¿Quién tiene el error? Entonces la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, porque ellos sí lo definen como un extravío permanente y temporal. O sea, no veo por qué no puede agregarlo. Eso. Gracias, Carla. Gracias a ti. Mauro. Sí, Cata, hola, hola a todos, de nuevo. Hola. Mire, bien breve, para no quedarnos amarrados con el tema de los organismos, que quién sí, quién no, muchas veces legislativamente utilizamos la famosa frase tales como, ¿cierto? Que puede ser que no necesariamente le da una taxatividad de organismos que pueden participar en el procedimiento en sí. Entonces quizás buscar algún tipo de salida que podamos incluir a todos estos organismos. Ahí estaba viendo en el chat también de que se habla de bomberos, de la Policía Marina. Entonces, también se me viene a la mente los bancos, instituciones financieras, si existe algún movimiento, no sé. La idea es poder también ampliar las facultades de este caso el Ministerio Público para que pueda
disponer de la mayor cantidad de herramientas coordinadamente y así tener éxito en el proceso. Eso como primer comentario. Y en ese sentido se me viene a la cabeza, ¿por qué no nos metemos con la ley de la 19.628, que de tratamiento de datos personales, en donde ahí están establecidos claramente los objetivos de cómo se pueden utilizar los datos y para qué fines? ¿Mm? Eso en primera instancia. Un segundo comentario, ver también, porque nuestra intención es también robustecer el sistema, pero no colapsarlo. Y para no quedarse entrampado en una eterna rueda de diligencias, también si yo desconozco si en este proyecto, a lo mejor no estoy viendo bien, se incorpora también una obligación de informar en caso que la persona haya aparecido. Creo que muchas veces también se lleva a cabo un movimiento del sistema y eso queda en un limbo permanente y que no tiene fin y la persona, digamos, apareció por cualquier medio. Y lo último, también hoy día la gente se mueve por redes sociales, por información, internet, básicamente, como también nosotros hacemos parte a la misma sociedad, a todos nosotros, digamos, de forma colaborativa, poder difundir algún tipo de desaparición y que participen también los organismos públicos en ese sentido de forma respetuosa de los derechos de las personas. Eso, gracias. Disculpen, Cristian Díaz pide la palabra y luego la solicita Alejandra Llanos. Cristian. ¿Aló, me escuchan? Sí. Hola, saludos a todos también, primero que nada. Les pido disculpas, pero estoy con internet súper malo, por eso tuve que apagar la cámara y los perdí por un rato. Así que agradezco a Paloma y a Mayen que alcancé a escuchar algo, que defendieron la indicación. No me voy a referir al inciso segundo de la indicación 18, que es la que pusimos con la diputada Santibáñez, ya que todavía falta la respuesta del Ejecutivo respecto a si vamos a poder seguir adelante con este tipo de indicaciones, ¿ya? Pero sí me gustaría que me aclararan qué pasa con la letra A de esta indicación, el reemplazo de Carabineros de Chile por Ministerio Público. Les pido las disculpas porque no alcancé a escuchar, como les dije, que se me cayó un poco el sistema. Eso sería, gracias. La Alejandra, y después le damos la palabra a la Isidora para que le pueda contestar al Cristian, que efectivamente sí lo contestó, pero para que pueda escuchar. Hola a todos. Bueno, yo soy asesora de la diputada Andrea Parra. Yo lamentablemente en las reuniones anteriores no pude conectarme y ahora me conecté igual un poco atrasada. La pregunta es, ¿esta es la última reunión? ¿Vienen más reuniones de prelegislativo? ¿Cómo estamos avanzando en eso? Porque, bueno, yo la verdad hablo por mi diputada y ella tiene toda la intención de avanzar en esto, pero en la comisión. Yo entiendo que los prelegislativos son para ir despejando algunas cuestiones que pudieran suscitarse y para evitar que la discusión en particular en la sesión se alargue. Pero mi duda es cuáles son los tiempos que tenemos, porque no tengo claridad si para la próxima sesión de seguridad está incluido en la tabla. No, no está incluido porque el mandato, al menos el acuerdo que tomó la comisión y a lo que se mandató fue que se hiciera una mesa de trabajo para efectos de poder tratar de llegar con alguna propuesta más consensuada. ¿Ya? Eso fue el acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Poder armar ese trabajo. Claro, la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Porque esta es la tercera sesión, ¿no? Esta es la tercera, sí, justamente. O sea, mira, la verdad es que la intención es poder avanzar todo el proyecto, pero así estamos avanzando con los tiempos. La idea es que hubiésemos podido revisar el proyecto lo más rápido posible, pero tampoco es una decisión que pueda tomar
yo sola de cuántas más reuniones podamos tener. Es algo que tenemos que acordar nosotros. Porque, como te digo, el mandato que se dio, al menos lo que dijo el presidente de la comisión y que acordaron con los diputados fue que hiciéramos esta mesa de trabajo para poder tratar de llegar a un resultado. Si es que la cortamos, no sé, en la próxima sesión, en realidad el resultado que vamos a entregar no va a ser mucho. Entonces, la idea es poder revisar el proyecto completo. Pero sí concuerdo que quizá deberíamos fijar una cantidad de reuniones más y en base a eso ya tratar de acotar los tiempos el máximo posible, porque efectivamente tú tienes razón de que mucha de la discusión que se está dando acá también va a tener que ser discutida por los diputados, que finalmente son los que tienen que votar. Pero la idea de esta mesa de trabajo era ver, en el fondo, qué mejoría se le podía hacer a través de algún texto consensuado. Ok. Y no sé si algún otro asesor, porque la verdad aquí yo no es que tenga la verdad respecto al tema, sino que acá todos los asesores tenemos que también tomar decisiones. Entonces, si hay algún asesor que tiene alguna... Levantaron la mano Ani Martinson y Joris. Ok. ¿Ani? No, la tenía de antes en la mano, pero voy a responderle a Alejandra. Nosotros creemos que esta reunión es muy relevante porque lo que el proyecto original que se había presentado es sustituido por una global del ministerio y que no recoge el espíritu del mismo. Entonces, a nosotros estamos agradecidos de esta invitación y de poder discutirlo porque de cierta forma estamos indicando y diciendo que por cada cosa que está redactado acá no hay soluciones concretas de lo que realmente pasa. ¿Ya? Por eso es importante la discusión. Eso nomás, Cata. Gracias. ¿Qué más quería? Joris levantó la mano y Cristian quiere volver a intervenir también. Ya, bueno, disculpen. Respecto a lo que decía Ale, yo creo que igual, y lo que decía, no sé si Francisca, yo creo que sería bueno plantear una cantidad de límite de sesiones, sin perjuicio de que eso se pueda extender, obviamente, de acuerdo a la discusión. Pues si avanzamos de 3 artículos en la cantidad que tenemos de sesiones, probablemente le podemos prorrogar más sesiones. Pero debiéramos establecer para tener más o menos un criterio respecto de cuánto va a demorar la discusión que vamos a tener acá, por lo que planteaba anteriormente que esta discusión probablemente se dé nuevamente en la comisión. Entonces, para no retrasar tampoco la votación del proyecto y la tramitación en sí misma. Y respecto de lo que, disculpen, y otra cosa que dijo, no recuerdo cómo se llama, Ilan, respecto de los organismos que tienen que quedar integrados, yo estoy más por la línea de Cristian, de tratar de buscar una redacción que si bien asegure a ciertos organismos, también permite incluir nuevos, por cuanto este criterio de establecer todo por reglamento respecto de qué organismos tienen que colaborar, yo creo que los permanentes, bueno, la Armada de Chile va a ser yo creo que un organismo permanente en Chile, no creo que se acabe pronto, y por tanto establecer en la ley este criterio de colaboración con Armada de Chile yo creo que es necesario. No bien con otros organismos que quizás puedan ser más temporales, por ejemplo instituciones financieras o bancos o ciertos actores particulares, pero sí por lo menos con los organismos públicos que entendemos, que van a ser permanentes en el tiempo, tratar de integrarlos en la ley porque así finalmente realiza una función colaborativa mayor y legal respecto de lo que estamos buscando en este proyecto. Eso, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué más? Pidió la palabra recién Cristian. Cristian, ya. Sí, gracias. Básicamente por responderle un poquito también a la Ale, lo que pasa, la idea de esta mesa
Y según el criterio que tenemos nosotros, es básicamente depurar un poquito el comparado que tenemos, porque lo que pasa es que este proyecto, como se presentó hace harto rato ya, tiene fecha de presentación de 2018, se pusieron indicaciones, no sé si lo tienes a la vista, indicaciones respecto del proyecto primitivo, que fue el que presentamos nosotros, y después se presentaron indicaciones respecto de la indicación sustitutiva. Por lo tanto, el comparado que tenemos, la verdad es que no está muy bien depurado, y la idea de la mesa de trabajo es tratar de unificar criterios para así, el compromiso que algunos asumimos, de hecho también es de eliminar algunas indicaciones que están repetidas con el objeto de dejar un comparado lo más depurado posible para que al momento de la discusión en la comisión esto salga un poco más expedito, y obviamente también si podemos llegar a acuerdo con el Ejecutivo respecto a algunas indicaciones que podamos suscribir todos, que esto sea así, y así de buena manera que el proyecto salga lo antes posible. Esa es la idea básicamente. Perfecto. Quedó pendiente, Paloma, no sé si sucintamente le puedes responder al Cristian lo que él tuvo la duda que no pudo escuchar. Ah, es que son hartos puntos, es como... no, perdón. Encima que hablé como metralleta, No, perdón. Paloma, disculpa, era la Isidora. Que, ya, ahí sí. Te preguntó algo bien específico sobre el tema del Ministerio Público y Carabineros. Ya, perfecto. Perfecto, bueno, más que nada señalar lo que dije antes respecto a la administración de Carabineros. Efectivamente, a ver, esto como señalé, no es una decisión arbitraria del Ministerio de Interior el haberlo puesto en la indicación sustitutiva, sino que precisamente fue consultado con ambas policías y con el Ministerio Público. Sin embargo, se llegó precisamente al acuerdo entre las tres instituciones de que la administración, netamente la administración informática del sistema, la tuviese Carabineros, principalmente porque ya cuentan actualmente con los equipos y el personal que podrá hacerse cargo de la administración de este sistema, con la tecnología, y en el fondo no habría que hacer mayor gasto porque ya tienen todo para poder administrarlo. Por el contrario, el Ministerio Público no tiene el personal disponible para administrar un nuevo sistema, ni los equipos. Entonces, en ese sentido, para ellos es más engorroso la administración, y se acordó que la tuviera Carabineros, además de que Carabineros cuenta con con un sistema de mayor seguridad también respecto a la información, a los accesos ilícitos, etc. Entonces, por un acuerdo entre las tres instituciones, en que todas estuvieron de acuerdo, se delegó a Carabineros esto, pero sin perjuicio de quién administra el sistema, el acceso a la información va a ser el mismo. O sea, el Ministerio Público tiene acceso a absolutamente toda la información, no es que porque la administración recaiga en Carabineros, Carabineros va a tener mayor acceso, sino que el acceso, precisamente la idea, el acceso completo, me refiero al 100% de la información disponible en el sistema, la idea es que lo tengan todos los intervinientes de la investigación, es decir, las dos policías y el Ministerio Público, que es el que la encabeza. Entonces, en ese sentido, es un tema netamente técnico, respecto a la administración informática, respecto a dar las claves de acceso, un tema muy, muy técnico respecto al sistema. Eso fue lo que señalé cuando lo revisamos. Ahora también quería hacer una pequeña aclaración respecto a lo que se señaló de los organismos colaboradores que nosotros señalamos que el reglamento debe obtener este catálogo. No se trata de que no se quiera poner a las instituciones porque no sean permanentes en el tiempo. O sea, efectivamente, por ejemplo, el Sename, la Armada, por supuesto, son permanentes en el tiempo. No se trata de un tema de permanencia, sino, como explicamos en la primera mesa de trabajo que tuvimos, actualmente todas las instituciones tienen sus propios sistemas. Incluso, por ejemplo, dentro del sistema de salud, cada hospital, cada centro de salud tiene su propio sistema. Incluso hay algunos que tienen la información en Excel, o sea, no es un sistema interconectado ni siquiera dentro del sistema de salud. Por tanto, no basta con que nosotros digamos, este sistema va a conectar a salud, porque lo que hay que hacer es un tema aún más profundo, que es efectivamente poder conectar a salud. Entonces no podemos simplemente disponer que este sistema va a estar integrado, por ejemplo, por el Ministerio de Salud,
si es que técnicamente no se va a poder. Entonces lo que se está viendo, y los técnicos ya han tenido reuniones de hecho con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Justicia, y en ese sentido la voluntad está. O sea, este sistema está diseñado para que pueda ser integrado por todas las instituciones que estamos conversando, incluso más, o sea, incluso privados, los bancos, las ISAPRES, etcétera. Pero no podemos simplemente ponerlo porque primero es necesario ver el tema técnico de que las plataformas, que son absolutamente todas distintas, sean compatibles y efectivamente se pueden interconectar. Entonces la idea de que esté en el reglamento precisamente es que es dinámico, es decir, mientras más interconexiones se puedan hacer, más instituciones van a poder estar ingresando. Pero como es un tema técnico que va más allá de la voluntad legal, no podemos nosotros decir, ok, este sistema va a comenzar con la interconexión con todos los hospitales, por ejemplo, porque no se va a poder, o sea, se va a poder, pero en el largo plazo. O sea, actualmente se está viendo la forma de interconectar las plataformas, por ejemplo, del servicio médico legal, que actualmente tampoco tienen un sistema único, una base única. Cada sistema legal tiene su propia plataforma, que no está conectada con el servicio médico legal de otras regiones. Entonces, primero hay que partir por unificarlo y luego interconectarlo a este sistema de búsqueda. Entonces, como es demoroso, la idea no es que esta ley esté a la espera de que se puedan conectar todos, porque si no pueden pasar años en lograr conectar todas las instituciones. Por lo mismo, la idea es poder dictar esta ley pronto, y que en la medida de que se vayan haciendo estas conexiones informáticas, se vayan incluyendo cada vez más instituciones. Entonces, por eso no es un tema de voluntad ni de permanencia, pero sí es un tema de que efectivamente hay una factibilidad de conexión. Mientras más se puedan, más rápido se van a ir incorporando. Ahora, no sé si les parece que sigamos avanzando, porque estamos un poco pegados en el 1 y el 2, que podemos seguir avanzando y ver las demás indicaciones, precisamente para poder acotar el tiempo de esta reunión. Justamente iba a decir eso por un tema de moción de orden, y Mayena acaba de perder la palabra también, y Ani, así que... Ya son las 4:20, entonces para poder avanzar más, la Mayen levantó la mano por algo técnico. Mayen. Mayen. Bueno, démosle la palabra a Annie Martinson mientras, en honor al tiempo, y cuando se pueda incorporar Mayen, que tome la palabra después de ella. Me parece. Gracias. Espérame, déjame poner la cámara, si no muy... No, lo único que quería comentar es que también en el artículo 2 hay indicaciones del diputado Fernando Mesa, dentro de los principios que dice Ahora lo vamos a ver, Ani. ¿Van a ver desde ahí? Ah, sí. Perfecto. Ya. Para que podamos cerrar este tema y podamos, porque efectivamente el artículo 2 es un tema que tampoco podemos cerrar porque está a la espera de la respuesta que va a tener el Ejecutivo. Entonces, cerremos este punto y pasamos a la indicación 24. ¿Les parece? La Mayen quería hablar algo de lo técnico y luego pasamos a la indicación 24, que es el tema de los principios. Sí, que es con respecto a este tema, de que nosotros cuando tuvimos la mesa bueno, no la mesa, la reunión que tuvo el Ejecutivo con nosotros, porque no fue una mesa de trabajo, respecto a que nosotros le solicitamos acta en la cual se decidió o se determinó de por qué técnicamente era Carabineros, cuando nosotros en enero del 2018, cuando estuvimos en la reunión con Annie Martinson, la fundación, el fiscal Abbott, Rolando Melo y Patricia Muñoz, que en ese intertanto trabajaba igual para la Fiscalía, sí se mencionó de que sí había un sistema y que ellos sí se podían hacer cargo. Incluso quedaron en una mesa que después Ani tuvo continuidad trabajando con ellos. Y ahora nos encontramos con este otro tipo de temas. ¿Ya? Mayen, aclarar que no tuve continuidad, después a mí me sacaron también te excluyeron. Ya. Lo hicieron ellos particularmente. Ya, pero no sé si recuerdas de que en esa reunión ellos sí mencionaron el sistema, el que tenían y que era cuestión de echarlo a andar. ¿Recuerdas? Eso fue enero del 2018. Ese es el punto. Respecto al otro técnico que hablan ustedes de que, por una parte, a mí me llama la atención que dicen, pero es que eso es el tema informático, y después dicen de que hay mucho tema de complejidad para hacer esta conexión de base de datos, cuando se trata de hacer un dump, hacer un export y hacer un import. Y después dejarlo como interveniente en el sentido de que es el ingreso de información, son inputs de información.
in. Entonces, hay ahí y algo que me hizo mucho sentido, que es una observación e indicación que hizo por el chat don Joris Carvajal, que es de que hay una falta de factibilidad que se puede resolver con artículos transitorios que vayan estableciendo. Porque, que yo sepa, la Armada no se va a acabar, la DGCA no se va a acabar, ni veo de que estos organismos públicos se vayan a acabar en el tiempo como para decir de que va a ser inamovible colocarlos por ley. Y tal vez el artículo transitorio sí nos puede ayudar, porque acá ni siquiera se trata de una cuestión de recursos, se trata también de una cuestión de voluntad. Y eso, ya, gracias. Ani, ¿quieres decir algo? No, ya, entonces, bueno, yo, un poco en representación de Pablo, decir que aquí justamente se está discutiendo uno de los temas que planteamos en la primera reunión, que es como crucial del proyecto. Y en ese sentido el Ejecutivo yo creo que lo tiene claro, y la idea es que ojalá el Ejecutivo pueda también analizar cada una de las cosas que se ha ido mencionando. Ya elevaron esta consulta, que se sabe que hay harta burocracia en el Estado como para obtener las respuestas, pero es uno de los temas como bien importantes que ojalá se pueda resolver y tener una respuesta más clara desde el Ejecutivo. Dicho eso, creo que podríamos pasar al 24, que se refiere a los principios. Disculpa. ¿Sí? A mí me gustaría igual de que, no sé, pues si por transparencia o por oficio, se puede solicitar el acta de la reunión en esa mesa de trabajo que tuvieron las 3 instituciones, en la cual se determinó de que Carabineros eran los más indicados. Por lo que recuerdo, cuando tú hiciste esa consulta, se respondió que en esa reunión no hubo acta, porque hay reuniones en las cuales no siempre hay acta, o sea, a veces hay reuniones que hay entre los organismos, los ministerios, y no necesariamente hay acta. Si no me equivoco, creo que eso fue lo que contestaron, no estoy segura. O sea, de que hubo una reunión entre 3 organismos públicos por un tema de una ley y no hubo acta. ¿Eso es? Ya, y lo otro es, entonces, sí nos gustaría saber, porque están hablando que hay una mesa de trabajo de software técnico, y al parecer, no sé con qué tipo de expertos se habrán reunido para decir de que eso era tan o más complejo, porque se supone que si la ley está en discusión, entonces, no sé, a mí me caen dudas con respecto a de que el software sí se está fabricando, cuando la ley aún no ha sido aprobada, y el otro es con respecto al reglamento, porque se ha mencionado mucho aquí que eso lo van a dejar a reglamento, que lo van a dejar a reglamento, y hasta donde yo entendí en una de las sesiones que estuve viendo las grabaciones, era de que se supone que el reglamento se va a hacer después de aprobada la ley. Entonces, no sé, pues a mí no me cabe, hay algo que no, aquí, disculpen que lo diga de esta manera tal vez, pero hay algo que no cuadra con respecto a de que por una parte dice que ya se está trabajando, que ya se está construyendo, cuando en el artículo se menciona, en el de reglamento que vamos a ver más adelante, que está asociado a este artículo 2, y después hablan del reglamento, de que se van a guiar por ese reglamento. Entonces se está construyendo el software antes de que esté el reglamento. Entonces ahí, no sé, pues también hay otro tema con respecto a este artículo 2. Perfecto. ¿Pasamos al 24? O sea, si ¿alguien me puede responder esa duda de que efectivamente el software ya se está fabricando? ¿Ya se está construyendo? ¿Sin el reglamento que supuestamente lo regula? A ver, rápidamente, Mayen, efectivamente el software primero necesita un diseño. El diseño ya se realizó, ya hay un equipo de trabajo, ya se ha invertido, la Subsecretaría de Prevención del Delito desde el año pasado, después de la reunión que se tuvo con el ministro Chadwick, se echó a andar un equipo completo de técnicos que empezaron a diseñar este sistema. Por tanto, la plataforma, el diseño, la idea, está lista. Por supuesto que lo que se necesita es esta ley y el reglamento para poder afinar cuáles son las instituciones que se van a unir, cómo va a funcionar, cómo se va a aportar la información. Eso efectivamente está a la espera de esta ley, por eso el sistema está en stand-by. Se necesita esta ley para poder efectivamente pulir este sistema y ver cómo va a funcionar en el detalle y quiénes lo van a integrar. Pero sin embargo, el diseño se empezó a realizar, y es precisamente lo que en la comisión
no recuerdo en qué sesión, se invitó al equipo técnico que está diseñando este sistema y explicaron efectivamente cuáles son las ideas de este. Pero por supuesto que el reglamento es quien va a señalar el detalle del funcionamiento. No puede estar funcionando antes. Y si ahora preguntan si ya se está trabajando en el reglamento. Pregúntala, Ani. Bueno, para el reglamento aún es necesario poder afinar cosas básicas de la ley primero. Entonces, en ese sentido, si bien hay ideas generales, no se puede aún trabajar en el reglamento. Primero tenemos que afinar qué es lo que va a estar en la ley, luego qué es lo que va a estar en el reglamento, y ahí poder efectivamente redactarlo, también con mesas de trabajo y las instituciones, por supuesto. Bien, ¿sigo con la indicación 23 de los principios? 24, sí. Ya. Entonces queda claro de que sí se comenzó a trabajar en el software sin que hubiera un reglamento y sin que estuviera aprobada la ley. Sí, contestó que sí se trabajó en el diseño. Ya, pues entonces, viste, ahí hay un tema. Ya, gracias. Permiso, ¿pido la palabra? Sí. Quería recordar que estas mesas son mesas de trabajo de respecto al articulado que estamos analizando. Evidentemente, hay trabajos previos que se hacen internamente por parte de las reparticiones públicas, precisamente por el compromiso que se tiene con este proyecto de ley en particular, y dentro de las medidas de las posibilidades técnicas y administrativas, se está avanzando también en la interna. La idea es poder avanzar en los distintos frentes que implican una tramitación de una ley y la implementación de una política pública, con los márgenes obviamente que el derecho administrativo contempla, pero la idea precisamente es esa. Acá no estamos manifestándonos porque usted nos interpela como si les estuviéramos dando respuestas oficiales por parte de un pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre determinados puntos. Ese no es el objetivo de esta mesa, me gustaría recalcarlo. Si usted estima pertinente, puede hacer las peticiones correspondientes por el conducto regular, que es a través de una solicitud de acceso a la información pública, pero quería centrarme y recordar que para poder avanzar estamos viendo el articulado propiamente y los detalles en esta mesa de trabajo. Entonces quería solicitar a quienes convocan a un poco de moción al orden, por favor. Perfecto. Entonces, avancemos a la indicación 24. Sí, perfecto. Respecto a las indicaciones que... Perdón, 23. Sí, respecto a la indicación del diputado Mesa, respecto a incorporar principios, él propone incorporar el principio de igualdad y no discriminación, el de la debida diligencia e inmediatez, el principio de colaboración, la erradicación de divulgación de antecedentes no relevantes para la búsqueda y la utilización de tecnologías de la información. Bueno, sinceramente, no consideramos que esto sea en ningún caso negativo, de modo que si es que los diputados están de acuerdo en esta indicación, no habría problema, por lo menos por parte nuestra, en que efectivamente se puedan incorporar los principios que rigen el sistema. Nos parece que estamos de acuerdo en ese sentido si es que así lo quieren los parlamentarios. Perfecto. Si nadie tiene nada que acotar al respecto y estamos de acuerdo, podríamos pasar al 24, o la Ani quiere referirse al tema al principio. Sí, Ani, levanta la mano. Sí, perdón, es que yo me tengo que retirar ya. A mí me parece espectacular este tema de los principios. ¿Por qué? Porque la ley sustitutiva carece de objetivo general. Ya no se sustenta en ninguna base, y este articulado debería estar al inicio, y adicionalmente la ley debería presentar un objetivo como, por ejemplo, trato igualitario, digno, y que toda denuncia o persona desaparecida está de acuerdo al artículo 19 de la Constitución, derecho a la vida y la integridad física, psíquica de la persona. O sea, es algo que consideramos que se debería incluir, y todo lo que está incluido acá de principio en ese sentido. Perfecto. Y aprovecho de despedirme, agradecerles a todos, pero ya me están requiriendo en mi trabajo, así que me tengo que retirar. Gracias, Ani. Gracias a ti, Ani. Gracias a ustedes. Que estés bien. Ya, entonces pasamos... Así que pasemos al...
Pasamos al artículo 3 de la Perfecto. obligatoriedad de recibir la denuncia. Perfecto. Bueno, la indicación número 24 de la diputada Marisela Santibáñez consiste en reemplazar el artículo 3 de la indicación sustitutiva. A ver, a grandes rasgos, lo que señala es que esta denuncia tiene que contener la clasificación con tratamiento de flagrancia junto con las diligencias y las medidas intrusivas que se adoptarán dentro de las primeras horas. Por otra parte, señala también que no existirá tiempo mínimo para denunciar, que se deberán iniciar las diligencias y medidas intrusivas en las primeras 24 o 48 horas. Bueno, en este caso, bueno, nosotros consideramos que precisamente, bueno, las policías y el Ministerio Público funcionan actualmente con protocolos, los cuales no están, no es un solo protocolo, que es lo que se pretende hacer en este proyecto, pero en el fondo las diligencias normalmente son las que señala el protocolo que deben seguirse. Entonces, en ese sentido, este protocolo interinstitucional que hemos conversado, el cual es interinstitucional porque van a estar ambas policías y el Ministerio Público, es precisamente el cual tiene que contener en detalle cuáles van a ser las diligencias de 24 y 48 horas. En el fondo, una vez recibida la denuncia, ¿qué se hace? Y que el protocolo contenga absolutamente todo el detalle de qué es lo que debe hacer la policía, qué es lo que debe hacer el Ministerio Público, y en ese sentido nos parece que ponerlo en el artículo 3 es un despropósito precisamente porque es bastante específico. La idea es que precisamente el protocolo regule absolutamente todas las diligencias y los tiempos, los plazos, es decir, en 24 horas se tienen que hacer todas estas diligencias, en 48, etcétera. En ese sentido, sí nos parece bien que este artículo contenga la obligatoriedad de recepcionar la denuncia, nos parece que es fundamental precisamente por lo que conversamos antes respecto a la desaparición temporal o permanente. O sea, en este caso precisamente no se distingue, se tiene que tomar la denuncia siempre. Acá dice, es obligatorio recepcionar la denuncia y comunicarla de inmediato. O sea, aquí no hay un tema de que quede a criterio de ningún funcionario tampoco remitir la denuncia ni tomarla. Esto todo funciona de inmediato y efectivamente es ahí cuando debe activarse el protocolo, interinstitucional, el cual va a contener precisamente las diligencias de 24 y 48 horas. A ver, respecto a la indicación, bueno, la 25 es del diputado Calisto, que entiendo que también es al proyecto Sí, original. Del diputado Fernando Mesa es la 26. Sí. Bueno, en su indicación 26, bueno, parte señalando el tema de cambiar la palabra de desaparición de una persona por extravío, que es un poco lo que ya zanjamos en la discusión del artículo 1, y él señala reemplazar Ministerio Público por sistema interconectado. Bueno, el sistema interconectado no altera en nada el trabajo operativo que debe realizar el Ministerio Público. O sea, el trabajo que tiene que realizar el Ministerio Público está regulado en el Código Procesal Penal, en su ley orgánica, y en ese sentido este sistema simplemente es una herramienta, pero no altera que el Ministerio Público es el que tiene que realizar efectivamente su deber por sí mismo, no es el sistema. Entonces las denuncias deben seguir tramitándose conforme al procedimiento penal, de modo que sí tienen que ser comunicadas de inmediato al Ministerio Público, con independencia de que también se tengan que ingresar al sistema, precisamente como parte de estas diligencias que tienen que estar en el protocolo. Por supuesto que es ingresar inmediatamente la información al sistema, pero sin perjuicio de eso es el Ministerio Público quien debe recepcionar la denuncia de inmediato. Respecto a la indicación 27, el diputado Moreira, para sustituir en el inciso primero el punto aparte y agregar: esta comunicación deberá llevarse a cabo dentro de las próximas 24 horas de recibir la denuncia. La verdad es que es contraproducente establecer un plazo de 24 horas, dado que precisamente lo que se busca es que sea de inmediato. Se recepciona la denuncia, se informa. Si damos un plazo de 24 horas, de hecho lo que estamos haciendo es darle un mayor tiempo para que se realice este trámite, siendo que lo que nosotros queremos precisamente es que se haga al tiro, no dejar un margen de tiempo para que haya demoras en que se eche a andar todo este sistema de búsqueda. Por lo tanto, nos parece que es contraproducente esa indicación. Después la 28 son indicaciones del diputado Kast. En primer lugar, para eliminar la frase en base a antecedentes. Bueno, esto ya lo comentamos en el artículo 1 respecto a cuál era el objetivo de poner en base a antecedentes, que no era entorpecer,
sino que precisamente era que se le pudiese dar una utilidad correcta a este sistema. Pero tal como señalamos en el artículo 1, estaríamos de acuerdo que si es que efectivamente queda más claro y ustedes consideran que podría entorpecer esta frase, estaríamos de acuerdo en que se pueda eliminar. También sugiere agregar después de la palabra procesal penal la frase "y sin que sea exigible el transcurso de un tiempo mínimo desde las últimas noticias de la persona extraviada". Bueno, en ese sentido nos parece que agregar eso ayuda a dejar más claro efectivamente que no hay un tiempo mínimo. O sea, que este mito de que tienen que pasar 24, 48 horas, efectivamente no es así, y que efectivamente es de inmediato. No se requiere ningún requisito temporal. Respecto a la indicación 29 del diputado Kast, para agregar al final del artículo 3, la frase "el incumplimiento de dicha obligación constituirá una infracción a los deberes funcionarios con la correspondiente responsabilidad y sanción que ello pueda significar", estamos de acuerdo. Nos parece que está bien, que precisamente si bien efectivamente, si es que la ley los manda a tomar la denuncia, por supuesto que el no hacerlo es un incumplimiento, es una infracción a sus deberes, pero nos parece que efectivamente es bueno poder dejar por ley, sin embargo, que va a constituir esta infracción si no lo cumple. Le da mayor fuerza a esta obligación. Respecto a la indicación número 30, también del diputado Kast, señala que reemplazar el inciso segundo por el siguiente: recibida la denuncia, inmediatamente se dará cumplimiento al protocolo interinstitucional al que se hace referencia en el artículo 4 y será ingresada al sistema interconectado de búsqueda. Estamos de acuerdo, nos parece que está bien que la ley señale eso en realidad, porque efectivamente tiene que empezar de inmediato la ejecución de este protocolo interinstitucional. Es decir, la denuncia tiene que ser en el fondo el inicio de todo este sistema, y en ese sentido nos parece bien que la ley señale que inmediatamente va a tener que iniciarse este protocolo, y por supuesto que se tenga que ingresar la información al sistema para que pueda, en cuanto antes, obtenerse toda la información necesaria, ya que en estos casos sabemos que el tiempo es fundamental. Respecto a la indicación 31 del diputado Kast también, para agregar un nuevo inciso 3, que señala que la denuncia podrá realizarse en cualquier dependencia de Carabineros, Policía o Ministerio Público, aun cuando el denunciante y el desaparecido se encuentren en distintos lugares geográficos. Nos parece bien porque es más clarificador. En ese sentido, si bien el Código Procesal Penal señala en qué lugares se puede realizar una denuncia, nos parece que no afecta en nada, no es contraproducente que se clarifique que podrá efectivamente realizarse la denuncia en cualquier dependencia de las policías o el Ministerio Público, y también con independencia de los domicilios del desaparecido y el denunciante. Nos parece correcto. Posteriormente, la indicación 32 de la diputada Parra sugiere suprimir el basado en antecedentes. Bueno, tal como hablamos, estaríamos de acuerdo si es que efectivamente es... Se nos fue. Hola. No escucho, la Isidora se le fue el... Sí, parece que yo pensé que era yo. Ahí volvió. Ahí volví. Aquí está Isidora. Ya, no sé en qué quedé. No sé en qué se escuchó. Quedaste el basado antecedentes. Claro. Eso, de la diputada Parra, de basado en el fondo, el basado antecedentes ya lo había visto en relación a la del diputado Kast. Exacto. Bueno, respecto a la que sigue, que es reemplazar los funcionarios por las policías, la verdad es que nos parece que la idea es que sea responsabilidad del funcionario que recibió la denuncia, no tanto de las policías en conjunto, sino que efectivamente sea los funcionarios que reciben la denuncia a los obligados. Nos parece que puede ser muy amplio dejarlo en las policías. Y en este caso, la idea es que precisamente quede más acotado, porque la responsabilidad recaería en el funcionario que no toma la denuncia. Respecto a sustituir en el inciso primero la frase, según lo previsto en los artículos 173 y siguiente, por 173 y 174, la verdad es que sí, no afectaría, no es indiferente, porque 173 y siguientes, en el fondo,
Es similar a decir 163, 174, la verdad no habría problema. Después, agregar un nuevo inciso segundo que señale que en ningún caso se exigirá como requisito o condición para una denuncia el tiempo mínimo de desaparición y la falta de certeza científica o física no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas o diligencias necesarias para levantar la información. Bueno, en este caso, si bien no nos parece necesario la precisión, tampoco me parece que reste ni confunda. Así que si es que se desea votar a favor, la verdad es que tampoco habría mayor inconveniente. Respecto al último, que es sustituir el inciso segundo por el funcionario policial tiene además la obligación de ingresar la denuncia al sistema y de activar de inmediato los protocolos de búsqueda. La verdad es que estamos de acuerdo, es bien parecida a la indicación del diputado Cast, entonces en ese sentido habría que ver cuál es la redacción que se acomoda mejor, pero la verdad es que es lo mismo, en el fondo la denuncia tiene que activar los protocolos y efectivamente obligar a que se ingrese la denuncia al sistema de búsqueda, así que estamos de acuerdo. Esas son las indicaciones al artículo 3. No sé si hay algún comentario. ¿Verdad? Porque después viene, ya. Sí, comentarios, palabras. ¿No? Nadie ha pedido la palabra. Ya, perfecto. Entonces, bueno, a mí me queda más o menos claro de lo expuesto, es que igual habría un cierto consenso en varias de las indicaciones, por lo tanto se podría realizar algún texto relativamente consensuado. No sé si hay algún asesor que tiene alguna otra percepción de eso. ¿No? Nadie ha pedido la palabra. Ya, perfecto. Bien, entonces, acaba de levantar la mano. ¿Sí? Sí, mira, lo único que sería como observación, no de asesor, pero sí hablarlo tal vez con alguno de los asesores, es de que sí se incluyan que tienen que haber diligencias de 24 horas, porque si bien hay muy buena intención de muchos funcionarios, como te digo, en el 50% de los casos, lo que se queda ahí no se activan los protocolos de PDI y Carabineros, solamente se ingresa la denuncia, pero no se activa ninguna diligencia hasta que esto llega a manos del fiscal. Entonces, sería importante Mayen, como hacer pero esa precisión. Mayen, en ese sentido, yo creo que, por eso que te digo que se podría buscar una redacción que fuera, que dejara a todos relativamente más tranquilos con ese tema, porque dentro de las indicaciones, por ejemplo, hay una de Pablo que dice que efectivamente, a tomada la denuncia, inmediatamente se tiene que activar, o sea, ingresar al sistema interconectado y activar el protocolo, que justamente el protocolo es el que contiene las diligencias de 24 y 48 horas. Y en ese sentido, como que creo que esa aprehensión podría quedar salvada con una redacción, con una mejor redacción en el fondo, que uniera todos estos puntos. No sé si están de acuerdo. Sí, nosotros concordamos con eso, simplemente de que, a ver, esto es como un control de flujo de procesos. Entonces, al poner tú inmediatamente, y supongamos que tienes una serie de tareas y actividades que se van a dar en este flujo de procesos. Si yo voy y digo inmediatamente, pero no doy que obligatoriedad de estas 5 primeras tareas que se tienen que hacer dentro de las 24 horas, yo puedo iniciar inmediatamente este proceso con la tarea 1, pero de que hasta que se aplique la tarea 1 a la tarea 5 o 10, si yo no lo dejo cerrado de que tienen que ser esas 5 o 10 tareas dentro de las 24 horas, puede pasar que desde la tarea 1 a la tarea 10 puede ser que esto quede abierto y quede en un loop que nunca se acaba, que es como pasa actualmente. Por eso es que haya... Entiendo tu punto, pero Gracias. Entiendo el punto, pero para poder ir como acotando, no sé si les parece, y en base al acuerdo que ya habíamos tomado, yo me quedo con la tarea de poder quizás redactar algo que una todas las indicaciones en concordancia también con los otros asesores para poder después plantearla. Sí, no sé si están de acuerdo.
Ahí alguien está tomándolo. Sí, ya, Cristian dice sí, el Yoris también. Ya, perfecto. Entonces, avancemos. Nos quedan 15 minutos. Vamos que se puede. Avancemos con el 33, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, precisamente el artículo 4 es el que trata el protocolo, y yo creo que precisamente aquí está un poco lo que señala Mayen, que es respecto a qué pasa con las diligencias de 24 y 48 horas. Bueno, en este artículo, en la indicación 34, el diputado Pablo Cast precisamente, bueno, él propone reemplazar el artículo 4 completo, y él establece directrices mínimas. Él señala el protocolo que hace referencia al inciso anterior deberá regirse por las siguientes directrices mínimas. Y dentro de estas vemos que la letra D efectivamente está fijar diligencias a realizar dentro de las primeras 24 y 48 horas, desde que se recibe la denuncia. Entonces, ahí me parece que está un poco la respuesta a la inquietud respecto a qué pasa una vez que se realiza la denuncia, porque precisamente tal como señala acá, esta directriz mínima señala que el protocolo tiene que señalar cuáles son las primeras diligencias de 24 horas y de 48 horas y siguientes, por supuesto, desde la recepción de la denuncia. Entonces, efectivamente, señalará que desde la denuncia, dentro de las primeras 24 horas hay que realizar cierta cantidad de diligencia, etcétera, que va a contener en detalle el protocolo. Entonces, en ese sentido, aprovechando de mencionar esta indicación, nos parece correcto que contemple directrices mínimas. Si bien el protocolo, por supuesto que tiene que tener un desarrollo bastante específico para todas estas instituciones, con todo el detalle de qué diligencia realizar, en qué momento y cómo, nos parece que es importante. Y en ese sentido, el diputado Cast propone como directrices mínimas actuaciones inmediatas desde la recepción de la denuncia, incluyendo el ingreso de la denuncia al sistema, contener criterios de clasificación de alto, medio y bajo riesgo, basados en la información contenida en el parte, el sistema interconectado y las circunstancias personales del desaparecido, y de acuerdo a los criterios que determina el reglamento. Nos parece también correcto que efectivamente una directriz mínima sea que este protocolo va a tener la clasificación de riesgo, y en alto, medio y bajo. Nos parece correcto, la verdad, dejarlo por ley. Después, contener posibles hipótesis de desaparición, tomando en consideración las que determina el reglamento. También nos parece correcto que la ley señale que van a haber hipótesis de desaparición, porque efectivamente pueden haber muchas, y la investigación tiene que tener una orientación para que sea más efectiva también. Se nos parece también correcto. Luego viene la que ya señalé de las diligencias de 24 y 48 horas. Después también señala procedimientos de actuación respecto de personas encontradas que no han podido ser identificadas. Bueno, en general, esta propuesta, este reemplazo que propone el diputado Cast, nos parece bastante completo, y las directrices mínimas nos parecen correctas y suficientes. En ese sentido, si es que están de acuerdo, la verdad es que nosotros también estamos de acuerdo con esa redacción. Y en base a eso es que nosotros no estamos tan de acuerdo con, por ejemplo, la indicación de la diputada Parra, que precisamente viene a detallar en el fondo qué va a ser alto riesgo, por ejemplo. Porque nos parece que precisamente esta ley está bien que contenga las directrices mínimas y señale que efectivamente va a haber un alto, medio y bajo riesgo, que el protocolo, por supuesto, los va a regular, y va a señalar en qué momento y cómo también se va a categorizar esto, pero no nos parece que sea a través de la ley como lo propone la diputada. Posteriormente, en la indicación 35, la diputada Santibáñez señala modificarlo reemplazando el título por protocolo unificado de búsqueda. Bueno, es bastante parecido al protocolo interinstitucional de búsqueda, que es el que más o menos hemos conversado, y que también es el que está en la indicación del diputado Cast, tiene el mismo sentido. Después señala reemplazar la I por una coma y señalar que también va a ser Policía de Investigaciones y Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? Aunque insistimos en que, bueno, la reacción que más nos gustó fue el reemplazo que hizo el diputado Cast en ese sentido, pero ahí por supuesto que va a quedar no sé si vamos a redactar después una indicación, si Francisca va a redactar una indicación consenso, o si se va a votar, pero en realidad estamos de acuerdo. Luego,
también señala, reemplace ese protocolo de actuación por un protocolo unificado y público de actuación. Bueno, nosotros preferimos en realidad protocolo interinstitucional, nos parece como más sencillo y a la vez más completo. Luego, reemplácese por el siguiente, nuevo inciso. Dice, dicho protocolo será revisado y actualizado anualmente mediante una mesa de trabajo interinstitucional de ambas policías. El Ministerio Público y otras organizaciones interesadas deberá ser definido por reglamento y bajo un estándar internacional definido en el artículo 10. Bueno, la verdad, no nos parece que la ley señale que el protocolo se discutirá, es lo que ya señalé antes, que se discutirá en una mesa integrada por otras organizaciones con independencia, que efectivamente siempre se va a consultar y trabajar con los organismos encargados, pero no nos parece que por ley se señale eso, como lo explicamos anteriormente. Luego señala, intercálese, este protocolo será publicado en los sitios web de los organismos y debe contemplar la categorización e hipótesis de extravío, el detalle de la clasificación de riesgo. Bueno, como ya expliqué, no estamos de acuerdo porque nos parece más adecuado las directrices formuladas como en la indicación del diputado Kast, más que el detalle de la categorización o de la clasificación. Nos parece mejor dejarlo como directrices en realidad, más que como, de hecho nos parece más amplio, porque también la directriz, por lo menos en la redacción que propone, señala, por ejemplo, la clasificación de riesgo será alta, media y baja, que se va a tomar en consideración para ello, nos parece que es más completa también. Luego, señala, reemplácese el incumplimiento de dichos protocolos por el incumplimiento de dicho protocolo. Bueno, eso está bien, es una adecuación porque antes se hablaba de que iban a ser 3 protocolos, y ahora acordamos que efectivamente es mejor que haya uno para todos. Luego incorpórese un nuevo inciso final que señale que la dictación y aplicación de sanciones administrativas como penales deberán estar contenidas en el reglamento de la ley. Bueno, la verdad no estamos de acuerdo porque el reglamento no impone sanciones. Las sanciones administrativas son en virtud de su calidad de funcionarios, y las sanciones penales son las que corresponden a los delitos que ya están tipificados. En realidad no es el reglamento el que viene a crear e imponer sanciones, ya existen en realidad. Luego el diputado Kast, hay una indicación 36, pero me parece que quizás esta es anterior, porque como tienen una indicación de reemplazar el artículo completo. Sí, es que se quedaron en el comparado. Claro, bueno, después vienen unas el 37 del diputado Calisto, que también entiendo que es al anterior. Posteriormente la diputada Parra, que también pide sustituir protocolos por un protocolo unificado. En el fondo ahí tenemos que escoger cuál es el término ideal. A nuestro juicio interinstitucional aplicaría bien. Posteriormente señala sustituir la expresión anualmente por al menos anualmente en un trabajo conjunto de ambas policías. Bueno, no estamos de acuerdo, ya que también tiene que ser con el Ministerio Público, o sea, esto es de las 3 instituciones, no es solo de las policías, tiene que ser ambas. Luego, o sea, tienen que ser los 3. Agregar un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero, que diga, el protocolo tendrá como base la categorización e hipótesis de extravío, clasificación de riesgo, y estará adecuado según estándares profesionales. Bueno, en este caso, como ya lo señalé, nos parece más completo el tema de las directrices mínimas, porque incluso desarrolla más cuáles van a ser los criterios a considerar respecto a las hipótesis de riesgo, a la categorización, etc. Después dice, a ver, hay varias que son ajustar el tema de varios protocolos a un protocolo, entonces igual me las voy a saltar porque ya más o menos está acordado. A ver, bueno, después señala que hay una indicación de la 39 del diputado Mesa que reemplaza la frase instituciones policiales y órgano persecutor por instituciones que forman parte del sistema. En este caso no tenemos que mezclar el sistema con el funcionamiento penal de las instituciones. Acá el sistema es una herramienta, pero son las instituciones las que en el fondo realizan las diligencias, así que nos parece que hay que separarlo, no corresponde en este caso hablar de instituciones del sistema cuando en realidad estamos hablando de procedimientos penales, donde son las instituciones en sí mismas las que tienen que actuar. Luego la 40 es una indicación del diputado Mesa, intercalando, bueno, lo mismo, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, ahí me remito a la respuesta anterior también.
Y finalmente el diputado Alessandri. Se cayó. Isidora parece Se que cayó. perdió la señal. Sigo yo si quieren. La indicación 41 del diputado Jorge Alessandri que busca incorporar un inciso final que dice: los protocolos de búsqueda deben ejecutarse dentro de las 24 horas desde la denuncia, requiriendo las pesquisas de las personas desaparecidas en las instituciones colaboradoras. Como habíamos señalado, el protocolo el que va a definir cuáles son las diligencias que deben realizarse en 24 y 48 horas, y como está previsto en las indicaciones anteriores, creemos que son más completas o más integrales abordarlo desde la otra perspectiva que en esta en particular. Entonces, al parecer la indicación anterior es más completa en ese sentido. Perfecto. Ya, se nos quedan pocos minutos, pero sería bueno poder terminar este artículo. Perdón, Francisca, Paloma había pedido la palabra hace rato, yo le conseguí la palabra después de la intervención de la abogada, entonces quizás sería bueno que ella pudiera intervenir cortito. Sí, por lo mismo que quería plantear que tratemos de terminar, vamos a dar la palabra brevemente, pero para que tratemos de terminar este artículo y ya nos quedamos con el 5 pendiente. ¿Ya? Paloma. ¿Paloma? Ya, ahora sí, perdonen, disculpen, estaba con el audio apagado. Es recalcar lo siguiente, simplemente de que ideal para el tema de los estándares mínimos de la redacción del protocolo de búsqueda sería hacer un mix entre la indicación 34 del diputado Cast y la indicación 14 del diputado Calixto, porque ambas son bastante completas y de alguna manera se podría llegar a un consenso entre ellas dos, como para que sean el estándar básico del protocolo de búsqueda. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Paloma. ¿Alguien más que tenga, que quiera plantear algo respecto a este artículo? Ay, nadie más ha pedido la palabra. ¿Algún asesor? ¿No? Ya. Entonces, efectivamente, voy a revisar, junto con el Cristian, que estamos como con un poco como los autores que hemos llevado más adelante el tema, vamos a revisar entonces una redacción para el 3 y el 4, tomando en consideración lo consulta, dice la Mayen. Consulta. Mayen, tienes la palabra. Sí, no, muy breve. ¿Por qué saltó la indicación 33? Veamos. La 33. Isidora, perdón. ¿La 33 la saltamos? Es que partí por la 34. Ah, sí. En primer lugar, disculpa por la desconexión. Partí por la 34 un poco para ejemplificar en general cuál era la postura que más nos había gustado, la indicación, porque dado que es un reemplazo completo, nos parecía más adecuado, pero posteriormente señalé que por lo mismo no estábamos de acuerdo con la propuesta de la diputada Andrea Parra, ya que en el fondo nos parecía mejor fijar directrices mínimas más que establecer en detalle como lo hace la indicación, más que nada por eso. Sí, es que yo escuché esa explicación, pero lo que pasa es que la indicación de la diputada viene a ser el aspecto de la categorización, que tiene que ver con el aspecto de lo inmediato de la denuncia, y el artículo 4 que habían presentado ustedes, que es de la 34 en adelante, tiene que ver de carácter con los protocolos que ustedes habían dicho, como los protocolos, y que tiene que ver con el protocolo unificado. La categorización, independiente y esté o no en el protocolo, tiene que ver con el hecho de la categorización en la denuncia, no de los protocolos. Eso, a ver, es que lo que pasa es que las policías tienen que actuar por protocolo, o sea, al
Al tomar la denuncia, Estamos de ellos acuerdo, van a... estamos de acuerdo. Por lo mismo. Entonces, las policías al momento de recibir la denuncia tienen que actuar según el protocolo. Por tanto, si el protocolo efectivamente es el que contiene la categorización de riesgo o las hipótesis de extravío, son esas precisamente las que van a aplicar. De hecho, estamos de acuerdo, quizás no nos estamos entendiendo, porque precisamente lo que nosotros decimos es que este protocolo, tal como señala la propuesta del diputado Kass, tiene que contener los criterios de riesgo y las hipótesis de extravío. Y precisamente como lo va a contener es que el policía, carabinero, PDI o Ministerio Público, al tomar la denuncia, precisamente va a aplicar eso. Entonces, al final es un poco lo mismo. Sí, yo creo que ahí en ese es un punto que no nos estamos entendiendo en el sentido, porque de hecho cuando ustedes redactaron la sustitutiva, hablan de la obligatoriedad y hablaban de los protocolos. Y el punto es de que al hablar así de los protocolos, actualmente si Carabineros aplicara su protocolo y PDI aplicar su protocolo, no tendríamos esa alta tasa de extravíos que tenemos. Entonces, por eso hay algunas cosas mínimas que deberían estar por ley, nada más. Pero también todos quieren que solucione. Mayen, pero según yo entiendo, ahí hay un tema zanjado de que efectivamente hay un solo protocolo, ¿cierto? Sí, Y ahora eso sí, ya está zanjado. El tema es de que y ese es uno de los temas que ustedes estaban pidiendo, que es el primer punto que aparece en el documento que enviaron. Por lo tanto, eso... no, disculpen, ¿qué documento? No, el documento que entregaron la semana pasada. Ahí sí, aparecía porque como... entregó la Asociación Civil por la Infancia. Nosotros aún no hemos hecho documento. Ah, pero ya, perfecto. Eso. Entonces, ya son las 5:02. Yo me quedo con esa tarea con el Cristian. Y no sé si alguien quiere comentar algo más, pero la idea sería, ojalá, poder tener, no sé, máximo 1 o 2 reuniones más para poder zanjar lo que queda del proyecto, que yo creo que por lo que viene, que se podría realizar. Así que no sé si alguien tiene algún comentario respecto de eso, pero dejamos fijada una reunión para la próxima semana. ¿Misma hora y mismo día? Sí. Para que puedan opinar. Cristian dice que ya está de acuerdo. Ya. ¿Más integrantes? Eso. Entonces, quedamos de acuerdo en eso. Se agradece la participación, la disposición y yo voy a armar la minuta y se las voy a enviar. Y con el Cristian vamos a también ahí hacer alguna propuesta más de consenso. ¿Puedo hacer una consulta, disculpa, Francisca? Sí. Como lo plantean muchos asesores y como de alguna manera el tiempo apremia, y en vista de que esta semana avanzamos bastante, tres artículos en una sesión, ¿podríamos fijar 2 sesiones para la próxima semana? Si es que hubiera consenso, tiempo disponible de todo. Al menos por mi parte no hay problema. Lo que sí tendríamos que, déjame coordinar, no sé el Ejecutivo cómo está con los tiempos, para tener 2 reuniones la próxima semana. Si quieren, para que lo puedan ver, y lo coordino por interno, los asesores, ¿qué disponibilidad tienen para tener 2 reuniones la próxima semana? ¿Pueden escribir en el chat o pronunciarse también verbalmente? Sí. Al menos de mi parte está toda a la disposición, pero no puedo decidirlo sola. Así Yo creo que eso igual sería imponer algo distinto a lo que se había dicho de una vez a la semana. Sí, pero... Depende de la disponibilidad del resto. Sí. Lo que pasa es que, en el fondo, podríamos fijar 2 reuniones, pero correr el riesgo de que efectivamente en una de ellas a lo mejor va a haber una convocatoria baja, pero Ariel Lloris dice que no tiene inconveniente. El Cristian dice que tiene poca disponibilidad, pero puede hacer el esfuerzo, si es que hay 2 sesiones.
Perdón, Francisca, yo concuerdo contigo en el sentido de que luego no vaya a ser que por realizar 2 sesiones nos vayan a decir de que no hubo el quórum suficiente y que no estuvieron todos de acuerdo con los cambios que se hicieron en esas 2 sesiones. Entonces me parecería importante que si efectivamente van a existir estas 2 sesiones, estén todos de acuerdo para que después no haya un problema. Sí, ya miren, hagamos lo siguiente para en moción de orden. Yo me comprometo a hablar bien con el Ejecutivo qué disponibilidad tienen ellos y con los asesores. Si es que veo que hay una factibilidad, una convocatoria amplia a las 2, fijamos 2. Y si no, dejamos una. ¿Ok? Hagamos eso. Lo comunicamos por el correo institucional del diputado. De todas maneras. Así que eso, muy agradecidos y también como una moción de orden para los asesores que quizá quieran incorporar ciertas cosas nuevas que no estén como redactadas en las indicaciones que están en el comparado, quizá a lo mejor poder también hacerlas llegar como redactadas, porque ahora igual se plantearon varias cosas como que no están en la indicación sustitutiva, ni como indicaciones tampoco. Entonces, si es que se quiere incorporar otras cosas, quizás sería bueno tener como una propuesta ya más escrita y concreta. ¿Ya? Eso. Gracias a todos por la disposición y ahí estamos mandando la información por correo. Que estén bien. Ay, y yo estoy sin video. Ya. Ahí sí. Ya. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisca. Gracias a todos. Gracias, Francisca. Chao. Que todos estén bien. Gracias a Buenas todos. tardes. Chao, que estén bien. Luego. Gracias a todos.